Bueno, y a partir de ahora vamos a tomar comunicación con, para mí, uno de los mayores y mejores especialistas que tiene a la hora de analizar el sistema previsional en la Argentina hace muchos años, con las reformas que te decía al principio, las distintas exposiciones en el Congreso, en el cual él formó parte de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, porque el Congreso, los diputados, la política, invita a especialistas a saber cuál es el problema real de las jubilaciones y del sistema de pensiones. Bueno, vamos a hablar con él, está conectado y le agradecemos el tiempo, con Aníbal Paz, el doctor Aníbal Paz. Él es magíster en Derecho Laboral, por supuesto también especialista en Seguridad Social. Aníbal, es un gusto grande tenerte, gracias de verdad, y es un verdadero placer poder charlar con vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Muchísimas gracias por la invitación y por tus palabras de bienvenida. Bueno, a ver, ¿qué te ha dejado hasta el momento cuando te tocó exponer hace algunas semanas y ya se entra en la parte final del próximo dictamen, cuando decía al principio del programa, el próximo martes 13, si no hay alguna situación de actividad parlamentaria que lo modifique? ¿La política está entrando en razón que tiene que hacer modificaciones inmediatas en el sistema de pensiones? Mira, me parece a mí que la respuesta es no. Claramente, vos has estado en las reuniones también y la sensación que a mí me quedó es que todos hablan de que es necesario hacer una reforma integral, una reforma de fondo, que está todo muy mal aparentemente, pero lo que estamos discutiendo son nuevas soluciones, digamos, de corto plazo, nuevos Sí. parches y ningún proyecto de ley que sea de manera que proponga una solución integral. Así que no veo que haya esa vocación de resolver realmente los problemas de fondo. Entonces, esa es un poquito la sensación que me queda. Vos marcás que, ahora cuando marcás que la política no está preparada todavía, están avanzando dos situaciones en particular y me gustaría que la vayamos analizando juntos. Una tiene que ver con la incorporación del bono al haber jubilatorio, al aguinaldo, a los movimientos mensuales por inflación, bono congelado que podría desintegrarse de ese congelamiento, y también de la PUAM, que sea compatible para seguir trabajando. ¿Son parches? ¿Son soluciones parciales? ¿Son necesarias ahora? Bueno, ahí está. Yo creo que son necesarias ahora. No podemos venir de años de un sistema y de un día para el otro dejar de acceder a las moratorias. Los bonos no podemos dejar de pagarlos, sino que hay que incorporarlos al haber. El Estado está pagando malas políticas de hace muchos años y entonces el resultado que tenemos hoy no es que desde ayer para hoy tenemos este problema. Viene de hace largo tiempo, todos han sido parches. El problema es que ahora no podemos salir de este embrollo de tipo rocambolesco en el que nos hemos metido de un día para el otro, porque hay una demanda social muy grande para mantener estas políticas, o por lo menos en grandes trazos, mientras llega esa otra reforma de fondo. Mi propuesta, mi idea sería en todo caso, bueno, mantengamos una transición, pero una verdadera transición. Por última vez, hagamos un esfuerzo como sociedad, aceptemos los costos que tiene a lo mejor la continuidad de estas medidas provisorias, pero con una limitación mientras discutimos realmente una verdadera reforma integral que nos permita sostener a futuro y a largo plazo el sistema en general. Y para hacerlo se necesitan sí o sí renunciamientos de todo tipo, no las posturas, digamos, inamovibles de algunos sectores no son compatibles con una solución verdadera y de fondo y de largo plazo del sistema previsional, que es algo sumamente complejo, que requiere mucho tiempo de estudio y necesita, sin lugar a dudas, consensos amplios. Y una vez que se adquiere ese consenso, claramente no podemos permitir el resto de la sociedad, o sea, los que han llegado a ese consenso, no podemos permitir que los que no están de acuerdo, no llegan a ese consenso, lo traben o lo judicialicen, porque vamos a entrar al mismo problema. Tiene que ser algo realmente muy amplio y para eso se requieren, como dije al principio, renunciamientos a posturas ideológicas que hemos escuchado, Nicolás, vos y yo ahí adentro, hay extremos muy marcados. Es cierto que el sistema es insostenible, claramente. Es cierto que las moratorias son caras y son injustas, sí, es cierto. Es cierto que se generan inequidades, sí, por supuesto. Y bueno, todas estas verdades, que ya las sabemos todos, hay plena conciencia en la política y en la sociedad que todo esto es cierto. Es caro el sistema que tenemos, es el sistema que tenemos, busquemos algo mejor, pero para hacerlo necesitamos grandes esfuerzos. Aníbal, ¿ha sido un error del propio sistema de reparto que en algún momento en los últimos años ha incorporado mucha gente y que prácticamente he leído algunos informes que detallan que en los últimos 15, 20 años, de cada peso que se gastaba, de cada 2 pesos que se gastaba, uno era para el reparto de asignaciones, de planes, de jubilaciones, pensiones?
en los regímenes especiales también, en el núcleo general. ¿Eso ha sido un error que no se ha logrado sostener, vamos a decirlo, una torta gigantesca de muchos pisos que se está desestabilizando? Claro, primero y principal, la torta no ha crecido, mientras tanto las Mm, porciones que se sirven de ella sí, cada vez claro. tenemos más gente que come de la misma torta, y entonces por supuesto las porciones son cada vez más pequeñas. Entonces eso está claro que no ha sucedido y eso está claro que demuestra la ineptitud de 5, 6, 7 gobiernos consecutivos que no han sabido resolver el problema. Eso por un lado. Segundo, vos me decís si está bien, si ha sido un error. Yo creo que el error no ha sido dar una moratoria o una prestación a aquella persona que verdaderamente lo necesite. El error ha sido darlo de manera indiscriminada durante mucho tiempo, sin ningún tipo de control. Ujú. No podemos, yo creo que nadie en su sano juicio diría no a las moratorias para la gente que no tuvo nunca ningún aporte. Ok, pero ¿quiénes realmente son los que no tuvieron aporte? ¿Quiénes son los que verdaderamente la necesitan? Los que estamos en la materia hace mucho tiempo sabemos que en algún momento cualquiera accedía a la moratoria aunque no la necesitase y se podía jubilar. Después vinieron los análisis socioeconómicos. Lo mismo estamos viendo con las pensiones no contributivas. Resulta que ahora nos enteramos con distintas auditorías que hay muchísimas, cientos de miles de pensiones o retiros por invalidez mal otorgados. Bueno, si hubieran habido los controles necesarios, podríamos haber ajustado mejor algunos puntos, no estaríamos hoy en esta situación tan compleja. El problema es, hemos llegado hasta este punto luego de malas decisiones de más de 20 años, si seguimos cometiendo las malas decisiones que venimos cometiendo, ¿dónde nos vamos a encontrar de aquí a 5 o 10 años? Aníbal, después quiero hablar del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Obviamente no vamos a ser tan técnicos porque hay mucha gente que lo desconoce, pero el fondo justamente es lo que marca la sustentabilidad. Es como, vamos a explicar de alguna manera, el colchón que tiene el ANSES de una manera financiada por B larga, billones de pesos. Y te voy a comentar algo acerca del Fondo de Garantía de Sustentabilidad porque me hizo recordar, y quiero compartirlo con vos en tu análisis, las palabras de Mariano de los Heros. Él fue el último, el saliente director ejecutivo del ANSES, que habló en la semana con Mariana Contartesi aquí en IP Noticias, y quiero que analicemos algunas cuestiones que dijo y también algo que relaciona al Fondo de Garantía al financiamiento de esta torta que no ha crecido que vos marcas. Te invito a que lo escuchemos, al exdirector ejecutivo. Dale. Es producto de décadas en donde el sistema previsional fue toqueteado, fue manipulado, fue utilizado para hacer políticas sociales y populismo, y todo eso se pagó con la caja de los jubilados. Esa caja hoy está quebrada y no alcanza para reconocer aquello que los trabajadores en su etapa activa aportaron. En más de un 50% es aportes del Tesoro. Sí. Es decir, el sistema no se autofinancia ni por aportes y contribuciones, ni por los impuestos de afectación específica, como es, por ejemplo, ganancias o IVA. Antes estaba el impuesto país, pero bueno, después que se eliminó el impuesto país ya desapareció. De los 9 millones de prestaciones de jubilaciones y pensiones, son menos los beneficiarios, pero las prestaciones que se pagan son 9 millones, 6 millones corresponden a prestaciones que se obtuvieron mediante moratoria. Sí. Entonces, quienes en realidad son jubilados que aportaron 30 años, son 3 millones y pico de personas. Sí. Entonces, cuando vos empezás a hacer la cuenta, ves que el numerador se incrementó, se triplicó, y el denominador sigue siendo el mismo. Entonces, esa diferencia es lo que tiene que salir a pagar el Tesoro Nacional, y por eso es tan impactante y por eso el presidente hace tanto hincapié en mantener el equilibrio fiscal. Porque cualquier cosa que hagamos sin tener en cuenta ese equilibrio fiscal, volvemos al tema de la inflación, el déficit fiscal y las malditas cláusulas de ajuste que gracias al decreto del año 24, ahora, por ejemplo, en marzo hubo un pequeño desliz de la inflación
Bueno, ya este mes los jubilados lo están cobrando. Claro, 3,7. Bueno, está ahí la palabra extensa de Mariano de los Heros. Mariano de los Heros, que ha elegido IP Noticias este programa hace poquito más de un mes. Y en la semana con Mariana Contartesi ha sido el único canal de televisión que habló del exdirector ejecutivo después de su salida, Aníbal, que ha generado algunas dudas, porque de los Heros también, de todo este análisis y que has escuchado, un poco fue futurista en hacer una reforma previsional, que eso en teoría le costó el puesto. Después fue por otro lado la situación, pero los que escuchaste, ¿qué estás de acuerdo y qué no de lo que dijo el exdirector ejecutivo de la Seguridad Social? Bueno, claramente los números hablan por sí solos, el sistema está quebrado, la ficción contributiva es como el nombre lo indica, ¿no? Nosotros tenemos un esquema, a lo mejor mental, tradicional en nuestro país, que creemos que con nuestros aportes sustentamos las jubilaciones. Luego se incorporan los impuestos de asignación específica, eso no alcanza claramente. Entonces, estamos viendo que hay un número muy grande de personas que han obtenido las jubilaciones sin acceder a, sin haber hecho los aportes necesarios. Eso, de alguna manera, el Estado los debe cubrir, ya lo dije hace un rato, pero hay que controlar muy bien a quiénes. El problema es que al hacerlo de esta manera que lo hace, descuida a la gente que sí aportó y contribuyó 30 años de servicio. Entonces estamos igualando para abajo a toda la población y hemos condenado a salarios de miseria a todo el 85% de los jubilados y pensionados del país cobran menos de 2 jubilaciones mínimas. Eso no puede suceder. Y entonces, si lo que pretendemos es mejorar el sistema, por algún lado tenemos que buscar algún tipo de ajuste, algún tipo de ajustar esas tuercas o tornillos para que el dinero no vaya sin control a todos lados. Claramente es muy difícil y se deben tomar decisiones difíciles para llegar a ese punto, ¿no? A ese punto de equilibrio me refiero. Aníbal, la salida real de los Heros, y tiene que ver con el financiamiento, fue porque en su momento no quiso tocar 400 millones de pesos para sostener el dólar en ese momento. Esto es así y por eso fue su salida después de malas relaciones en líneas generales. Esto lo estamos mencionando porque es la realidad, lo que pasó realmente en su salida, más allá de una declaración periodística. A lo que voy con esto es, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está mal financiado, está mal tocado, debería ser tocado para hacer caja en una ANSES, en una seguridad social argentina que está quebrada y es muy cara para repartir. Digo, el Fondo de Garantía, en lugar de tocarse para algunas cuestiones financieras fuera de los jubilados, ¿no debería ser exclusivo para ellos? Sí, claramente. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene muchas dudas de su funcionamiento, sus manejos. En algún momento se especificó, ahora tenemos una empresa eléctrica que ha quebrado y el principal tenedor de deuda de esa empresa es precisamente el Fondo de Garantía. Entonces, ¿en qué invierte? ¿Cómo se invierte? ¿Para qué se invierte? ¿Para qué se va a usar? Debería estar bastante más transparentado. Si bien está todo en el portal de transparencia de ANSES, pero los números gruesos a lo macro la gente no la comprende y deberíamos afinar cómo se debe usar ese dinero. Y precisamente está para financiar algún tipo de desequilibrio. Pero cuidado, ese fondo no alcanza para cubrir todos los desequilibrios y con ese fondo no vamos a salir de los problemas que tenemos. Nos van a ayudar y deberían utilizarse justamente para los jubilados y para coyunturas puntuales. Por ejemplo, si me ocurre, pensándolo muy rápidamente, el DNU del 2024, el 274, sabemos muy bien que evitó la caída y mantuvo la línea. No hubo recuperación, pero también tuvo un problema con el empalme del mes de enero que solo compensó una parte de la inflación del mes de enero de 2024. Bueno, se me ocurre, pensando rápido, y una teoría es, bueno, se podría haber aplicado algo de ese fondo para compensar completamente ese mes de enero. Un ejemplo, digamos. Así, en temas muy puntuales podría ser de ayuda, pero para los jubilados, no para cualquier medida que salga de los jubilados. Y el otro tema es, acá se mezcla la gente que no tuvo prestación con aportes genuinos, no la debería pagar a ANSES, a la jubilación, sino directamente al Tesoro con una contabilidad por separado. Entonces, a través de lo que salen por moratoria, que no salga el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ni el Fondo de los Jubilados. Bueno, son retoques que muchas veces son más bien contables porque el dinero es uno solo, digamos, lo ponemos en una canasta o en otra, entonces tampoco es que nos cambie demasiado la situación, pero al hacerlo más transparente, más justa y tal vez más clara desde el punto de vista administrativo, podemos empezar a ver dónde están los problemas. Si no podemos hacer un diagnóstico correcto y transparente de los problemas, es posible que las soluciones que intentemos, por más que sean de buena voluntad, lleguen a mal puerto. Todos los gobiernos que han venido han traído medidas
que podemos llamar populistas o dogmáticas. Las moratorias, la reparación histórica, los bonos, son todas medidas que dan derechos. Y lo han hecho todos los gobiernos. Entonces, y después cuando les toca ajustarse por algún lado, también han dado medidas de ajuste. No nos olvidemos que previo a la fórmula del 2009 hubo un ajuste por jubilaciones por bonos, perdón, por decreto, y solo para las mínimas. Después tuvimos los empalmes del 18, empalme del 2020, empalme del 2021, los decretos de 2020. Bueno, no podemos ir oscilando de un momento a otro de acuerdo a cómo nos va. Tiene que ser algo bastante más serio y más estable. Aníbal, ¿coincidirás que lo importante acá es, como decía antes, hacer caja, empezar a recaudar? Y si fuera así, ¿qué es lo inmediato que se tiene que tener en cuenta como variante, modificación, reforma, para que se empiece a recaudar y en consecuencia a repartir mejor? Porque aquí tiene mucho que ver la situación laboral e informal. Y entramos en una sociedad en la que vamos a tener más mayores, menos nacimientos y menos jóvenes trabajando y aportando al sistema. ¿Cómo en el futuro tiene que recaudar más con menos aportes? Bien, la verdad que parece una utopía, claramente lo estás marcando, porque el último blanqueo laboral que tuvimos, Ley Bases 27742, fue un verdadero fracaso. No más de 15.000 trabajadores fueron blanqueados a través del sistema. No puede ir nunca una reforma laboral sin la tributaria y sin la previsional, van todas de la mano. Justamente de ahí surge la complejidad del caso. Y como bien marcas, la pirámide demográfica que nosotros conocíamos cuando vos y yo estábamos en la escuela secundaria era verdaderamente una pirámide. A la altura que estamos hoy es casi un cilindro y en 25 años es un rombo esa pirámide. ¿Qué significa esto para el que no entiende la gráfica? Que tenemos, como vos decís, menos nacimientos, menos gente en edad de aportar y de trabajar y más gente en la cúspide de esa pirámide, gente mayor que goza de esas prestaciones, que al mismo tiempo vive más. Y por lo tanto tenemos una situación de una población demográficamente envejecida del mismo modo que las sociedades occidentales europeas, con las enormes diferencias de recursos que tenemos entre nosotros y aquellas sociedades. Aníbal, me dio un gusto de poder hablar con vos, por supuesto la vamos a seguir y nos vamos a volver a encontrar seguramente en las próximas reuniones. Te mando un saludo muy grande, mucha suerte allí, no estás ubicado ahí en Rosario, con lo mejor que se venga para vos. Gracias por este tiempo. Bueno, gracias a vos por invitarme y el gusto ha sido mío. Un placer, Aníbal Paz, bueno, dando un panorama, ¿no?